Dios les bendiga a todos los jóvenes, a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos. Qué alegría poder estar en contacto una vez más con ustedes a través de este medio que Dios nos concede. Y les voy a pedir el favor de que estén de pie porque vamos a iniciar con una oración, vamos a dirigirnos a nuestro Dios, ese Dios tan grande, tan bueno que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Entonces, oremos juntos. Bendito Dios y Padre bueno, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque hemos sido testigos de tu gran fidelidad, de tu amor, de tu bondad, porque nos has sostenido, Señor, hasta el día de hoy, porque han llegado situaciones difíciles, tal vez preocupaciones, tal vez angustias, pero, Señor, contar contigo es nuestra gran fortaleza, es lo que nos ayuda a hacerle frente a la vida, es lo que nos permite, Señor, hoy estar en pie y poder ser instrumentos para el mundo. Muchas gracias, Dios, por la iglesia, gracias por tu palabra, gracias por la vigencia de tu propósito para nosotros. Ayúdanos para que en esta noche, Señor, tu palabra, tu verdad, toque nuestras vidas y podamos hacer de ella, Señor, una realidad existencial. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, los invito a que en este momento, así de pie, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos. Vamos a hacer una lectura de 11 versículos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, a partir del versículo 35 hasta el versículo 45. Entonces yo voy a hacer la lectura y ustedes siguen conmigo. Como son pocos versículos, qué bueno si podemos hacerlo en voz alta y qué bueno que podamos leer inteligentemente, leer con atención, leer con sensibilidad este pasaje que seguramente Dios tiene para nosotros verdades grandes hoy. Leamos, dice: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le contestaron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos respondieron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo bautizo seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Amén. Y vamos a ver entonces hoy qué verdad tiene Dios para nosotros, pero por ahora vamos a prepararnos para cantar, para entonar nuestras alabanzas con libertad, con entusiasmo. Dios les bendiga. Jesús, eres mi buen pastor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo
de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh Señor, me rindo. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh Señor, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh Señor, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh Señor, me rindo, oh Señor, me rindo, oh Señor, me rindo. Tú eres la verdad. Santa voluntad, porque
corazón abierto está. Entra, Jesús, tú eres la verdad, sencilla y limpia, que en mi vida crecerá. Entra, Jesús, tú eres la verdad, cual luz de aurora, día a día crecerá. Y en esta fe que ya se empieza a despertar, yo reconozco tu majestad, y desde hoy te doy honor, te exaltamos, mi Señor. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la eternidad. En tu altar ofrendo hoy lo que hay en mí, y me someto a tu santa voluntad, porque el Espíritu que has dado recibir sea tu palabra en mi carne realidad. Fui maleado por la incredulidad, pero a tu voz mi corazón abierto está. Entra, Jesús, tú eres la verdad, sencilla y limpia, que en mi vida crecerá. Entra, Jesús, tú eres la verdad, cual luz de aurora, día a día crecerá. Y en esta fe que ya se empieza a despertar, yo reconozco tu majestad, y desde hoy te doy honor, te exaltamos, mi Señor. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la Señor, y andaré en tu luz.
enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Bueno, gracias a Dios por estas canciones tan especiales que podemos cantar, siempre llenos de convicción de que revelan grandes verdades para nosotros. Y ahora pues nos vamos a exponer a la palabra de Dios y antes, allí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a decirle con nuestras palabras, vamos a decirle que necesitamos su palabra, vamos a decirle que estamos dispuestos a escucharlo y que seamos nosotros esa tierra fértil que pueda dar fruto suficiente. Entonces oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre bueno, es muy grato, Señor, y nos da mucha tranquilidad y mucha confianza podernos acercar a un Dios como tú que nos escuchas y un Dios como tú que nos hablas. Y hoy sabemos que tienes una palabra para nuestra vida, una palabra oportuna, una palabra que quizá confronta, Señor, pero una palabra que nos llena siempre de estímulo, de esperanza, para poder ordenar nuestra vida y para poder caminar cada día con más sentido, Señor, hacia ti. Ayúdanos, aquí estamos, toca nuestras mentes, toca nuestro interior, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces quiero decirles que a partir de hoy, junto con la hermana Mayerly, hemos querido empezar a desarrollar un tema que vamos a llevar en secuencia, ¿sí? Un tema que sabemos es necesario para esta época, de hecho, para cualquier época, pero seguramente vamos a poder sacarle provecho en este tiempo. Es un tema que se desarrolló hace, creo, 2 o 3 años en un campamento de jóvenes y se llama El poder del servicio según el cristianismo. ¿Sí? Vamos a hablar del servicio, pero vamos a hablarlo desde la perspectiva cristiana. Este es un tema que a todos incumbe, es un tema que todo el mundo y desde todas las áreas se está, y sobre todo en los últimos tiempos, se está dejando ver esa sensibilidad y ese entender la necesidad de empezar a desarrollarlo y pues mucho más, por supuesto, como iglesia nosotros debemos percibirnos, debemos sabernos aludidos con respecto a esto y especialmente los jóvenes. Precisamente lo que les decía y quiero empezar por allí, son muchas las esferas del mundo que están dejando ver esa sensibilidad frente al servicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos en el área de la salud, de unos años hacia acá, se está intentando ver cómo se presta más un servicio
y no tanto un negocio, ¿sí? Sabemos que lamentablemente no ocurre así en la gran mayoría, pero sí hay quienes están empezando a despertar en ese sentir. Entonces, por ejemplo, se habla de la humanización de la salud. A mí no me cabe duda que habrán muchos medios de salud que usen ese término solo como un pretexto más y casi que como negocio también. Pero como les decía, también es cierto que hay quienes están realmente interesados en desarrollar esto como un estilo de vida. En la educación, en las empresas también, en algunas de ellas están empezando a hablar de la necesidad de enfocar lo que se hace más en el sentido del servicio que de la mera productividad. Y fíjense que si esto ocurre en tantas áreas, pues con mucha más razón en la religión debería esto también reenfocarse, porque no por ser religión necesariamente se está creciendo en el servicio. Hay muchos medios religiosos o hay muchas prácticas religiosas, porque se puede estar en un medio religioso válido, pero es posible que la práctica personal no esté enfocada válidamente. Y entonces por eso, qué bueno que podamos empezar a profundizar en este tema, que podamos empezar a mirar cómo estamos nosotros al respecto, porque como nos decía el pastor el miércoles, necesitamos reenfocar nuestra vida. Él nos hacía esa invitación y qué bueno aprovechar este espacio especial con los jóvenes también, con todos, pero especialmente con los jóvenes, que entendamos que aunque estamos en un medio que nos está estimulando, que nos está empujando, presionando a ver la vida de una manera muy distinta a como la ve Dios, es necesario que empecemos a reenfocarnos. Y vamos a ver específicamente en el área del servicio cómo es que nosotros debemos hacer ese replanteamiento en nuestra vida. Entonces, hoy quiero que veamos como un paralelo entre dos formas posibles de ver la vida, dos sistemas posibles, dos enfoques posibles con respecto al servicio, y vamos a verlo y nos vamos a basar pues en el texto que leíamos, y ya vamos a ver también otros fundamentos bíblicos. El primer sistema lo vamos a llamar el sistema del más acá, ¿sí? El sistema del más acá, y quiero que veamos algunas características de este sistema. En el sistema del más acá, ese es el sistema del que es servido, ¿sí? El sistema del que se pone en el centro. El yo está en el centro. ¿Y qué quiere decir que yo esté en el centro? Quiere decir que pretendo que mis intereses, que mis gustos, que mis deseos, que mis planes, que mis sueños son lo más importante. A veces de pronto diré, bueno, los míos, mi familia, mis amigos, pero aún ellos siguen en la esfera de el yo. Mis derechos son lo más importante, lo que yo quiero es lo más importante, mis aspiraciones son lo más importante. Y nosotros estamos en un medio que por excelencia nos ha estimulado hacia allá, ¿sí? Hacia allá hemos sido formados. La crianza tradicional, esa es la segunda idea. Este sistema resulta de una crianza, y es la crianza común. De hecho, todos hemos estado de alguna manera tocados por ese sistema, por esa crianza, y es más común de lo que nosotros pensamos, porque aunque no es lo adecuado, sí es lo que más común se expresa, ¿sí? Y hay muchas formas en las que esto se manifiesta. Nosotros vemos, por ejemplo, hablando específicamente de la crianza en los niños, es muy común que los niños sean estimulados hacia ese sistema. Desde pequeñitos muchas veces se les está diciendo a los niños que ellos deben ser los mejores, que debe ser el primero, que, por ejemplo, sus relaciones las debe establecer de forma en la que tenga ganancias. Entonces debe relacionarse con los que le aporten, debe relacionarse con los que lo beneficien, debe hacer favores si luego eso se va a ver reflejado en un beneficio personal.
Y esa ha sido la crianza tradicional, a veces de muy buena fe, a veces en medio de la ignorancia, pero hacia allá hemos sido estimulados a que nosotros seamos el centro, a que nos sirvan, a que nos atiendan, a que nos den un trato especial, a que nos quieran, a que giren en torno a nuestro. A veces no es muy evidente, a veces es muy sutil, pero hacia allá está enfocada la crianza tradicional. Les quiero dar algunos ejemplos muy sencillos, muy cotidianos, que hasta podríamos pensar, uy, no, pero qué exageración, pero realmente son ejemplos tan sencillos y tan cotidianos que precisamente dejan ver cómo nosotros tenemos casi que introyectado esa influencia, tenemos casi que introyectado y no nos damos cuenta esa crianza sociocultural que nos ha impactado. Les quiero dar el ejemplo de una fila. ¿Cuántas cosas revela una fila? ¿Sí? Yo creo que nos puede parecer, como les decía ahora, algo insignificante, pero si nosotros nos ponemos a pensar, una fila revela muchas cosas. Hacer una fila, hablo en las condiciones, digamos, sanas de una persona que no tenga o una urgencia o una limitación física. En las condiciones normales en las que podemos estar, pensemos en cualquier fila, en un establecimiento público, en un evento, cualquier tipo de fila, algo donde toca aguardar un turno. Allí se deja ver mucho esto de ser servido. Si cuando a una persona le queda muy fácil, por ejemplo, colarse en una fila, nosotros podríamos decir, tal vez que inconscientemente, tal vez la persona no es consciente de eso, lo que está dejando ver es que yo merezco un trato especial, es que yo por qué voy a hacer una fila, es que yo por qué tengo que cansarme, es que yo por qué tengo que esperar. A veces incluso es más evidente el asunto y es que yo soy de esa familia o es que yo soy de ese grupo de amigos, entonces yo tengo derechos especiales, yo tengo posibilidades especiales y se pasa por alto entender que esos otros que están allí, que esos otros que sí de pronto madrugaron o esos otros que sí llevan ratos allí de pie esperando, se van a demorar más en tener acceso a lo que sea para lo que están haciendo la fila si hay quienes se están colando. Y miren qué cosas tan sencillas dejan ver ese sistema en el que nosotros hemos estado siendo formados, ¿sí? Mis intereses son los más importantes, mi urgencia es más urgente que la de los demás. Por ejemplo, cuando nosotros estamos comiendo, también la comida deja ver mucho de eso. Y la exigencia nuestra a veces directa o indirecta para que nos den lo mejor. Es que yo quiero lo mejor, es que ¿por qué me sirvieron a mí esto? Y es que si yo merezco aquello. A veces, por ejemplo, la tendencia a guardar lo mejor para los nuestros, ¿sí? La idea de es mi hijo o es mi sobrino, entonces, por ejemplo, nos podría pasar en nuestras actividades sociales que para los nuestros guardamos lo mejor, cuando, ¿por qué no pensar, bueno, y por qué no enseñarle precisamente a esos niños, a esas personas más cercanas, que lo mejor puede ser para los demás y que qué agradable es poder darle lo mejor a los otros? Pero no, eso es algo muy agresivo, eso es algo que parece tonto, porque siempre impera desde este sistema del que les estoy hablando lo propio, que mi bienestar sea intocable, que mis intereses sean intocables. Miren que ese es el sistema por excelencia para el que fueron creadas las redes sociales. Que a una red social se le pueda sacar provecho de una forma válida está bien, y hay quienes usan válidamente una red social, pero si somos honestos, la razón de ser por la que fueron creadas y el gran interés con el que surgen todas estas redes sociales es porque se conoce la necesidad que tiene la gran mayoría de personas de estar en el centro. Y entonces las redes sociales son la plataforma perfecta para los que quieren ser servidos, que me miren, que me sigan, que me aplaudan, que les guste lo que yo hago, que me observen, que me deseen, que me envidien, ¿sí? Miren
que socioculturalmente todo está girando en torno a esto. ¿Y cuál es la gran consecuencia de este sistema, del sistema donde yo estoy en el centro, del sistema donde lo mío es lo más importante? La gran consecuencia es el sinsentido. Es abortar el programa de la existencia, porque yo no fui creado para eso. Ese es el punto, es que yo no fui creado para quedarme encerrado en mí. Yo no fui creado para darle importancia y para desarrollar mi vida en torno a lo que a mí me gusta, en torno a mis propias posibilidades. De hecho, eso es precisamente el sinsentido, porque mis propias posibilidades son muy cortas, porque mis propias oportunidades son muy limitadas. Yo creo que nosotros nos vamos dando cuenta de nuestras falencias, de el solo hecho de nuestra transitoriedad. Y por eso nosotros quedamos condenados a nosotros mismos y nos quedamos confinados en nuestras propias posibilidades cuando nos salimos de nosotros y cuando nos quedamos en ese más acá. Eso es lo que Jesús llama perder el alma. Vamos a ver ese texto. El miércoles lo estudiábamos con el hermano Jorge en el culto. Mateo capítulo 16. Versículo 26 dice: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Perder la vida es eso. Claro, uno desde este sistema aparentemente se consiguen muchas cosas, posiciones, representatividad. O están los que no logran alcanzar todo eso y entonces sienten la gran angustia de no haberlo logrado. Pero unos y otros, precisamente, están perdiendo la vida porque lo más grande de la vida del ser humano no está en ese más acá. Lo más grande de la vida del ser humano está en otro territorio y es lo que vamos a ver ahora con el otro sistema. Allí aparece la condenación, y condenación no vista solamente como esa situación final, al final de los tiempos, sino la condenación como una condición existencial actual de sinsentido. Es no encontrar el camino que nos lleva al otro. Fíjense en esta definición de condenación. No poder encontrar el camino que me lleve a encontrarme con ese otro que es semejante a mí, con ese otro que está cerca de mí. Aparentemente están allí, aparentemente me relaciono en este sistema muchas veces, aparentemente estoy muy rodeado, tengo muchos contactos, pero resulta que esos otros no son más que servidores míos, a quienes uso, de quienes me sirvo, a veces a quienes exploto. Eso es lo que hacen muchas veces muchas empresas. Sus trabajadores no son ese otro objeto de servicio, objeto de ayuda, objeto de promoción para unas mejores posibilidades, sino que ese otro son el medio, la máquina, la cosa que me va a beneficiar a mí, porque lo más importante soy yo como empresario, soy yo como dueño, soy yo como jefe. Miren que esto ocurre en todas las áreas y esa es la condenación, que yo quede reducido a lo que yo soy, porque no soy capaz de ver lo que realmente es el otro. Y mucho menos voy a poder entonces encontrarme con ese gran otro con mayúscula, que es Dios. Y aquí vamos a ver una diapositiva que nos va a dejar ver esa gráfica de alguna manera. Fíjense, allí está, en el centro estoy yo y todo como en un sistema solar. Yo soy el sol, yo soy el centro y todo lo demás, el otro ser humano y el mismo Dios giran a mi alrededor. Y puede incluso que yo diga, no, yo soy muy cristiano, yo sirvo a mi Dios, pero cuando la relación que yo tengo con Dios es una relación en la que yo soy el centro y lo que yo quiero es que Dios sea quien me sirva, quien me acolite mis deseos, quien me cumpla mis sueños, esa es una relación de un sistema donde realmente no hay sentido. Y lo más triste es que eso es una fantasía. Eso es una pretensión, eso es algo que solamente está en mi mente, en mis deseos, porque la verdad es que Dios nunca en la realidad, nunca
está alrededor nuestro. Entonces es muy triste porque es vivir fuera de la realidad. Vamos a ver ahora la otra idea, y es el sistema. Entonces, si hay un sistema del más acá, está el otro sistema que es el sistema del más allá, ¿sí? Y este es el sistema del que sirve. El anterior es el sistema del que es servido, del que está en el centro. Este es el sistema del que sirve a los demás. Y entonces quiere decir que él voluntariamente renuncia y hace todo el esfuerzo, todo el trabajo por salir del centro, por hacerse pequeño, por poner a otro en ese lugar del centro. Este es el sistema del que Jesús es modelo. Este es el sistema del que Jesús habló todo el tiempo. Lo leíamos en la lectura antifonal. Vamos a mirarlo en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Dice los versículos, recuerden la petición que le hicieron dos de sus discípulos, y en Mateo lo hacen ver como si fuera la mamá de Jacobo y de Juan, quienes hicieron esa petición. Señor, que en la vida eterna uno pueda estar a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjense que ellos ahí se están moviendo en el sistema del más acá. Primero yo, lo mejor para mí, para los míos, que tengan el mejor lugar, que sean atendidos, que tengan lo más significativo, lo más representativo. Y Jesús le dejó ver, usando la idea de los gobernantes, les dejó ver, así es que funciona este mundo. Ese es el sistema de este mundo. Veamos en el capítulo 10 de Marcos, versículo 42. Dice, así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Y aquí empieza a hablar de otro sistema muy distinto. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mundo ha funcionado de una manera que aparentemente funciona, pero que realmente lo que deja ver es cómo se utiliza al ser humano, cómo se reduce al ser humano y cómo se pierden las posibilidades para que el ser humano realmente se pueda realizar. Pero yo les estoy hablando de un sistema muy distinto, dijo Jesús. Es un sistema donde se empieza a reconocer al otro, donde se empiezan a reconocer las necesidades del otro, por ejemplo. Es un sistema, y aquí viene una idea bien agresiva, es un sistema donde se ve al otro como superior. Y esto es algo que incomoda, esto es algo que muchas veces genera como tensión, pero como así, es que de hecho, quiero aclarar, no estamos hablando del complejo donde yo me veo en cuestión de valor, en cuestión de significado, me veo inferior al otro. No, un complejo tiene que ver es con un problema de identidad, tiene que ver con un problema en la interpretación del valor propio, pero aquí estamos hablando con respecto al servicio, y con respecto al servicio, el otro debe ser visto como alguien a quien debo servirle con prioridad. Las necesidades del otro deben ser vistas como algo urgente para mí, como algo a veces y muchas veces como algo que requeriría más de mí que incluso lo propio. Miren que esa es la idea que plantea en la carta de Filipenses, capítulo 2, veamos allí. Cuando nos están hablando, aunque no vamos a profundizar en este texto hoy, pero allí nos están mostrando esa actitud, el ejemplo perfecto de la realización práctica, existencial de este sistema del más allá en Jesús. Nos lo están mostrando en ese texto, Filipenses 2. Pero vamos a ver
un texto, un versículo que nos deja ver esta idea. El versículo 3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esto es algo paradójico, esto es algo contradictorio. Esa es la idea del buen samaritano. La idea del buen samaritano que es algo tonto para el sistema del más acá. ¿Cómo así que yo voy a sacrificar lo mío? Primero, ¿cómo así que yo voy a atender al que es mi enemigo, al que me quiere hacer mal? Segundo, ¿yo cómo me voy a incomodar? Porque el samaritano se baja de su cabalgadura, de su comodidad, de su bienestar y se la da al que era su enemigo. Fíjense que esa es la idea de ver al otro como superior a mí. Él necesita en este momento de lo mío. ¿Y qué pasa si yo sacrifico lo mío? ¿Y qué pasa si yo pierdo? ¿No? El sistema del más acá dice, no, usted no puede perder. Usted tiene siempre que mirar cómo aprovecha, cómo se aventaja. Miren, en esta época, por ejemplo, uno hace el análisis, hay muchas por la situación actual y que para la gran mayoría representa una situación de crisis económica, de déficit material. Hay quienes están aprovechando esta época porque hay ciertos beneficios, porque se está eximiendo, por ejemplo, de intereses, se hacen descuentos, en fin, y esto es algo muy bonito y una forma en la que se puede ayudar a todos. Pero qué triste cuando se empiezan a ver las actitudes ventajosas de quienes, teniendo, quieren mirar cómo se aprovechan de esta situación. Entonces, piden rebaja para todo, el taxista que necesita sobrevivir con eso, entonces tengo tanto y pudiendo tener más tal vez le doy tanto, o al que hace el domicilio pudiéndole pagar lo justo, lo que vale su domicilio, no, yo solamente tengo 1,000 y entonces las personas en una necesidad extrema dicen, bueno, lo acepto. Esa es la idea triste del sistema que siempre está pensando en lo mío, mi provecho, mi beneficio. Pero el sistema que propone Jesús es un sistema donde dice el otro es más importante. Las necesidades del otro justifican muy bien que sacrifiquemos, que perdamos, que compartamos y a la final cuando hacemos eso ganamos todos. Este es el sistema que resulta de una crianza distinta. El anterior resulta de la crianza común, de la crianza que es la cuna de la codicia, del individualismo, de la competitividad. Este sistema del más allá es el sistema que resulta de la crianza que Dios quiere dar. Es el sistema, la crianza a la que se somete una persona voluntariamente. Es la crianza que una persona dice, yo asumo esto, y de hecho eso implica renuncia, desprendimiento, trabajo, esfuerzo. Pero es precisamente la crianza que nos estimula a salir de nosotros mismos. Es la crianza terapéutica, porque es muy especial ver cómo cuando le damos lugar a este sistema y cuando nos enfocamos en servirle a los demás, cuando nos enfocamos en ser solución para los demás, sin imaginarlo, sin pensarlo, a veces sin darnos cuenta, las propias necesidades también se están solucionando, también se están sobrellevando, porque este es el sistema de Dios, funciona así. Y la gran consecuencia en esta crianza, la gran consecuencia en este sistema es la trascendencia. Y la trascendencia es para lo que nosotros fuimos creados. Y por eso este es el sistema que nos lleva a crecer, es el sistema que nos lleva a madurar, es el sistema que nos lleva a desarrollarnos, es el sistema que necesariamente se va a expresar cuando se da la sensibilidad. Esto no es cuestión de conceptos, esto no es cuestión de entender teológicamente cosas. Miren que la gente hoy con esta situación en muchas áreas están empezando a desarrollar este sistema sin darse cuenta. Y es por el hecho de que quienes buscan de Dios, quienes despiertan a esa realidad, quienes están cambiando de perspectiva,
empieza necesariamente el sistema de Dios a desarrollarse, empieza necesariamente a desarrollarse la trascendencia, empieza necesariamente la gente a salir de sí mismos, de su comodidad, de sus ideas, y empiezan a encontrarse con el otro, empiezan a extenderle la mano a ese otro. Y lo mejor es que en ese camino, como vemos aquí, vamos a ver aquí la segunda gráfica, como vemos en esta gráfica, en ese camino donde yo estoy en la última órbita de este sistema, y en el centro está por excelencia Dios, que ese es el lugar en el que Él está y en el que Él puede sostener todo, la trascendencia lo que me lleva es a encontrarme con el otro y finalmente poder encontrarme realmente con Dios. Y este es el sistema del sentido de vida. Este es el que le da sentido a la existencia. Este es el sistema que mantiene el mundo. El mundo no se mantiene simplemente por un hallazgo científico, simplemente por las buenas decisiones políticas, en salud, en educación. El mundo realmente se sostiene por el servicio. Y quiero que para finalizar leamos un texto del profeta Isaías, porque con respecto a esto que les decía, la solución no está simplemente en la religión, simplemente en hacer cosas, simplemente en entender cosas. Una religión que esté limitada a eso hace parte del sistema del más acá. Una religión que consista simplemente en posiciones, en hacer, en figurar, está obedeciendo igual al sistema del más acá, y eso fue lo que lo que Dios les quiso decir al pueblo con este texto que vamos a leer, y les quiso mostrar dónde estaba la solución. En Isaías capítulo 58, versículos 7 al 12, voy a leer en esta versión, dice: ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos, a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Miren, me pareció muy especial, porque es la gran pregunta que hay ahora, ¿sí? ¿Cómo nos estamos sosteniendo en esta época? Indudablemente el servicio es el camino, es el territorio, es la condición que nos permite mantenernos en pie, que nos permite mantenernos a salvo, guardados, que nos permite que todos tengan sus necesidades resueltas. Y para lo que viene, que bien nos han nuestros líderes nos han advertido, que lo que viene será más exigente, será más complicado, pues no podemos poner nuestra esperanza sencillamente en una solución, como les decía ahora, científica, en una solución política, en una solución social, económica. Esas soluciones tendrán sentido si son el resultado de darle lugar a este sistema del más allá, si son el resultado de que cada uno de nosotros empecemos a ubicarnos en este mundo como siervos. Sí, aquí tenemos, y esta es la última diapositiva, aquí están las dos opciones planteadas. Miremos el sistema del más acá,
resulta tal vez atractivo, resulta aparentemente rentable, pero es un sistema que anula las posibilidades no solo del individuo, sino de toda sociedad que se rige por ese sistema. Pero tenemos este otro sistema, el sistema al que Jesús nos invita, el sistema del que Jesús es el primer modelo, el sistema del más allá, el sistema de la trascendencia, el sistema del servicio. Y qué bueno entonces que entendiendo esto, y esa era la idea de hoy, poder justificar por qué es que necesitamos saber de esto del servicio, por qué como jóvenes poder profundizar en este tema, porque es que esto es un asunto obligatorio existencialmente, porque es que es un asunto imprescindible, porque es que es un tema de que si no se desarrolla, nos perdemos del sentido de la vida. Precisamente como jóvenes, que se puede decir con libertad que somos quienes tenemos la fuerza, el vigor, muchas capacidades, muchas posibilidades, pues precisamente por eso es el tiempo de empezar a pensar menos en nosotros como el centro, reclamar, exigir, pedir, y al contrario es tiempo de bajarnos, de ubicarnos allá en esa última órbita y empezar a mirar al otro como el objeto de todo eso que nosotros podemos entregar, porque antes Dios nos ha dado demasiado. Entonces, los invito a que estén de pie. Vamos a través de esta oración a decirle al Señor, aquí estamos, Señor, capacítanos, pero ese capacítanos no es simplemente danos información. Yo sé que esta información la hemos podido escuchar, recibir, pero la idea no es simplemente información. La idea es un despertar de claridad. La idea es, como nos decía el pastor, y quiero reafirmar esa idea, y especialmente para los jóvenes, la idea es que cambiemos nuestro enfoque. La idea es que dejemos de interpretar como venimos interpretando el ¿para qué estudio? ¿Para qué tengo la posición que tengo? ¿Para qué tengo los recursos económicos que tengo? ¿Para qué tengo el título social, el título profesional que tengo? ¿Para qué es que yo estoy donde estoy? Necesitamos cambiar el enfoque, necesitamos reorientar nuestra mirada, nuestra forma de movernos en este mundo. Necesitamos empezar a desarrollar nuestra vida en la condición de verdaderos siervos, porque esto es lo que le dará sentido a nuestra vida y esto es lo que le dará sentido al mundo. Entonces vamos a decirle al Señor, Señor, cuenta conmigo, que yo no sea la excepción, que yo haga parte de este equipo, que yo haga parte de este ejército de siervos tuyos, Señor, que con las torpezas, con los temores tal vez, con las limitaciones, pero con toda la generosidad de corazón, con toda la disposición, quiere y va a servirte. Oremos a nuestro Dios, bendito Dios y Padre bueno. Gracias, Señor, por la inspiración de tu palabra. Gracias, Señor, por las razones que nos das para vivir. Señor, nos quedaríamos muy cortos moviendo nuestra vida en función de nuestros deseos, en función de nuestras ideas, en función de nuestras posibilidades. Hemos entendido, Dios, que al contrario, esto limita nuestra vida, esto mengua, Señor, el sentido de nuestra existencia, y probablemente a esto se deba nuestro sufrimiento, probablemente a esto se deban nuestros bloqueos existenciales, Señor, a que no hemos logrado superar un sistema que nos ha encerrado, un sistema, Señor, que nos enquista, un sistema que no nos permite salir del egoísmo. Pero gracias a tu palabra, gracias a la vida de Jesús, gracias a la iglesia, Señor, gracias a cada persona que inspira nuestra vida con su vida, con su entrega, hoy estamos entendiendo que podemos ver la vida diferente, que podemos movernos de una forma diferente. Y aquí estamos para ser parte de este propósito tuyo, Señor. Cuenta con nosotros, capacítanos, ayúdanos, Señor. Muchas gracias por la iglesia, por esta verdad, por este tiempo que nos ha tocado, Señor, las fibras más profundas para renacer a una experiencia en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Entonces recuerden, vamos a seguir estudiando este tema. Espero que podamos invitar a otras personas,
que no nos dé pena, que no nos cohibamos de transmitir esta verdad a otros, porque esto, recordemos, es lo que el mundo necesita, más siervos. Dios les bendiga, un abrazo para todos. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.